Hola, muy buen día, ¿qué tal? Bueno, lo primero soy María, voluntaria del programa Zubia desde hace aproximadamente, un año y medio por ahí. Hola a todos, soy Isabel, soy voluntaria del programa Subía de Cáritas. Hola, yo soy Elena y va a empezar mi voluntariado con Caritas justo antes de que esto empezase. Así que tengo muchas ganas de que acabe y poder empezar a ayudar. Yo en estos días, pues afortunadamente soy de estas personas que, que podemos seguir con nuestra actividad laboral desde casa, así que bueno, estoy teletrabajando y nada, no me da tiempo a aburrirme. Y bueno, pues la verdad es que por suerte siempre he tenido bastante contacto con mi familia, sobre todo pues telefónico, y ahora sobre todo el tema de las videollamadas, bueno, pues lo tenemos ahí saturadísimo, así que por suerte estamos teniendo, aunque estemos lejos, estamos sintiéndonos súper cerca los unos con los otros. Mi familia vive fuera, así que estoy haciendo muchas llamadas y videollamadas para estar más cerca de ellos a pesar de la distancia. He empezado a mover un poquito la relación con los primos, sobrinos, nietos para que se mantuviera una comunicación más cercana. Y nada, solo quiero mandaros un mensaje de ánimo a todo el mundo, a todos los que estamos encerrados en casa, si tenemos a alguien malito en la familia, que se recupere pronto, mucha fuerza, mucho ánimo y que dentro de poco esperemos que podamos estar juntos otra vez y tocarnos y abrazarnos y todo lo que nos estamos privando ahora. Bueno, un beso virtual muy fuerte para todos. Adiós. Quiero mandar mucho ánimo a la gente enferma y a los familiares y espero que pase todo esto pronto y nos podamos volver a ver. Un saludo y mucho ánimo. Y bueno, pues esto anima a que sigamos ahí, ¿no? Poniendo nuestro granito de arena en esta situación que es para todos dura, pero para ellos mucho más.